Muy buenos días a todos y a todas nuevamente a la capacitación regional para medir el ODS 16 en Latinoamérica y el Caribe, paz, justicia e instituciones sólidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Luisa Sánchez Iriarte y formo parte del Centro de Excelencia y es un gusto para mí ser su anfitriona en esta serie de 7 webinarios. Como saben, esta capacitación es organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Centro de Excelencia 1 de CINEGI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este segundo webinario, Homicidio y otras formas de violencia, tendrá una duración igualmente de 1 hora con 30 minutos. Les pedimos por favor mantener en silencio su micrófono y su cámara apagada. Esta sesión será grabada y les invitamos también a usar el chat y la sección de preguntas y respuestas. Las intervenciones se realizarán en inglés y en español, por lo que pueden elegir en la función de interpretación en el menú inferior derecho el idioma de su preferencia. Todas las presentaciones y herramientas metodológicas de este y todos los webinarios estarán disponibles en la página web del Centro de Excelencia y les invitamos también a quienes no se hayan inscrito aún al hub del ODS 16 a unirse al grupo cerrado de intercambio y discusión, donde además se contestarán las preguntas que no se logren abordar en esta sesión en vivo. Hasta el momento tenemos un total de 144 personas registradas. Esperemos que se vayan sumando cada día más. Para continuar con la agenda, el día de hoy nos acompaña como nuestra moderadora la señora Gloria Manzotti, asesora regional de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD Latinoamérica. Bienvenida, Gloria, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias y adelante, por favor. Buena mañana para todos y todas. Muchísimas gracias, Luisa, por la introducción, por también compartir esta información clave. Con alegría quiero señalar que somos muchos y muchas detrás de la pantalla, entonces esto es una invitación para poder compartir y demás. Luisa nos contaba que tenemos 150 y pico registrados. Acá somos muchos más, así que los invitamos a que cuando termine puedan ir a registrarse, así vamos creciendo en esta comunidad. Sin duda que hoy nos acompañan los y las protagonistas de la revolución de los datos en América Latina. Entonces, para comenzar en esta mañana, les vamos a compartir un sondeo y les vamos a pedir también que marquen sus apuestas en el cuadro y conoceremos en un momento las respuestas. Entonces, sin más dilación, por favor, si los colegas puedan compartir el sondeo. Y mientras esperamos a que puedan ustedes compartir, pensar en las respuestas de acuerdo con UNODC, cuál fue la tasa de homicidio a 100.000 habitantes para las Américas en 2017. Tenemos otras que es qué variables de desagregación relacionada con el homicidio son particularmente relevantes para medir. Y la tercera, qué tipo de homicidios son cruciales para estudiar desde una perspectiva de género. Mientras ustedes piensan las respuestas, vamos a aprovechar también para saludar a quienes nos acompañan en el chat. Buena mañana para Costa Rica, hola Max Gloria. Tenemos también los saludos de Cristael desde Bolivia, tenemos también Judith Cáceres desde el Ministerio Público de Panamá, saludos desde República Dominicana. Qué bonito ver que tenemos tanta participación desde todos los lados de nuestra región. También Perú, que en un momento vamos a poder compartir una experiencia interesante desde ese país. Saludos también para Antigua y Barbuda. Y cuando estemos, vayan marcando sus respuestas, no lo olviden. También vamos a saludar más equipo de Perú. Bueno, tenemos, si quieren ir saludando y dejando en el chat también, para poder saludarlos. Y tenemos Puebla en México, ya estamos listos desde Nicaragua también nos acompañan, también desde Bolivia ya lo mencioné, abrazos nos llegan desde Ecuador, saludos desde Uruguay, presente Guatemala, y vamos a detenernos aquí. Si ya ustedes votaron, podemos conocer los resultados de este primer sondeo. Hola Chile, Buenos Aires presente también, desde Argentina. Colombia, Honduras, seguimos.
Vamos a revelar qué bien, porque cuando menciono que somos los y las protagonistas de la revolución de los datos en América Latina, no me equivoco, acertamos. El 41% marcó la respuesta correcta, es 17.2%. Vamos a ver la segunda. Sexo, edad, tipo de arma usada, relación entre las víctimas. Entre víctima y perpetrador es la respuesta para nuestra segunda pregunta. Y para la tercera, homicidios perpetrados por las exparejas. Creo que en este ejercicio nos ha ido muy bien y eso nos da pie. Y muchísimas gracias por participar y acompañarnos. Y los porcentajes son optimistas porque estamos en una comunidad donde tenemos el conocimiento y podemos compartirlo. Ahora, quiero compartir también, bueno, sigue sumándose las personas que nos acompañan desde el otro lado, estén súper atentos y atentas a la información que nuestros colegas comparten en el chat para poder profundizar y conocer más de las experiencias que nos acompañan hoy. Quiero darle la palabra para conocer más acerca de la medición del ODS 16.1.1, qué mejor que Salomé Flores, coordinadora del Centro de Excelencia de UNODC INEGI, para compartir con ellas las reflexiones, las tendencias, las innovaciones y sobre todo los retos. Salomé, el escenario es tuyo. Nos saludan desde Brasil y desde Ecuador también. Bienvenida, Salomé. Muchísimas gracias, Gloria. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto nuevamente poder participar en este segundo webinar en el que estaremos revisando el tema del homicidio intencional y también el tema de la medición de varias violencias. Agradecer también a todos los participantes que se han mantenido en contacto con nosotros por diferentes medios y también agradecer a los expertos de Perú, a don Aníbal Sánchez, y de Colombia, a Horacio Corral, por acompañarnos. Va a ser muy interesante poder ver la medición, ahora sí que en la práctica, de estos indicadores globales del ODS 16. Me va a tocar presentarles algunas consideraciones respecto del indicador 16.1.1. La meta que se planteó la comunidad internacional es reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas con ella en todo el mundo. Una meta bastante complicada, en particular para nuestra región. El indicador, como ustedes saben, es el 16.1.1, número de víctimas de homicidio intencional por cada 100,000 habitantes por sexo y edad. Mi presentación primero define y bueno, describe más bien el indicador, cómo es que se mide, presentamos algunos datos, presentamos algunos retos para mejorar la recolección de información de este indicador y también hay una parte específica respecto del homicidio de mujeres, que también es un reto y una prioridad para todos en la región. Comenzando por la definición del indicador, bueno, este indicador toma la definición del homicidio intencional, que se define como la muerte ilegal infringida a una persona con la intención de causar la muerte o lesiones graves. Esta definición está contenida en la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, que es una clasificación aprobada por toda la comunidad internacional, por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, hace ya algunos años y que es pues el estándar de las estadísticas delictivas. En esta definición tomamos 3 puntos que son muy importantes, que son el criterio objetivo, provocar la muerte de una persona, el criterio subjetivo que tiene que ver con la intencionalidad, el dolo, la intención de matar o herir gravemente, y finalmente el criterio legal que tiene que ver con la ilegalidad de la conducta. ¿Qué delitos se consideran como parte del homicidio intencional? Todas las conductas que corresponden con la definición de homicidio intencional, indistintamente del contexto o características de la víctima. Según la Clasificación Internacional de Delito, para generar este indicador de la mejor manera, tendríamos que considerar todas estas conductas y sumarlos en la categoría de homicidios,
y eso porque cumplen con los 3 elementos. De esa manera tenemos una correspondencia y una comparabilidad de este dato pues a nivel regional y a nivel global. Y así es como aparece en la clasificación. Recordemos, la clasificación contiene una serie de inclusiones, en este caso todas las conductas que están en la pantalla son las inclusiones, y también tenemos una serie de exclusiones que son las que nos permiten realmente alinearnos a la definición y hacer que el dato sea comparable. El indicador se calcula tomando registros administrativos del sistema de justicia penal, de policías principalmente, aunque hay algunos países que toman registros administrativos de salud pública como una fuente alternativa para generar el indicador. El método de cálculo es una tasa que se estima dividiendo el número total de víctimas de homicidio intencional por la población multiplicado por 100,000. El periodo de referencia es un año natural o 12 meses. Y bueno, tenemos este indicador como una tasa, pero tenemos una recomendación desde la Clasificación Internacional de Delito de considerar desagregaciones que son claves para ir más allá de ese número, digamos, agregado. Se recomienda al menos recolectar datos sobre el sexo y edad, sobre la ciudadanía, algo súper importante, la relación entre la víctima y el victimario, el conocimiento del contexto en el que ocurre el homicidio intencional, la motivación y el mecanismo que se utilizó para causarlo. En la clasificación internacional del delito se definen específicamente las categorías respecto de cada una de estas variables de desagregación. Tenemos en cuanto a contexto situacional, conocer si el homicidio está relacionado con otras actividades delictivas o si se cometió en un contexto interpersonal. En consideramos esa violencia entre la pareja o algún otro familiar o entre otra persona, o si ocurrió en un contexto sociopolítico. Por otro lado, como señalaba, la relación entre la víctima y el victimario, conocer si el agresor fue la pareja o otro familiar, otro autor que sí fuera conocido por la víctima o una persona que fuera desconocida por la víctima. También tenemos una serie de precisiones respecto de cuáles son los mecanismos para causar la muerte, y bueno, ahí ven las categorías en la pantalla. Bueno, ¿qué papel juega la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, para recolectar la información de este indicador? Desde 1984, la oficina, bueno, el sistema y la oficina ha recolectado el estudio sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, que muchos de ustedes conocen como la CTS, y que es un cuestionario que llega todos los años a muchas oficinas de las personas que nos acompañan el día de hoy solicitando datos, no solo de homicidios, sino también de otros delitos y de las características del sistema de justicia penal. Este estudio se levanta pues anualmente como un mandato del ECOSOC desde 1984, y en la región particularmente la UNODC tiene como socio estratégico la OEA, quien de manera colaborativa pues acompaña este esfuerzo de recolectar datos en toda la región, y agradecemos a la OEA ese apoyo constante que tenemos de su parte para poder contar con mejores estadísticas de América Latina y del Caribe. Una vez que se recolectan estos indicadores, se hace una validación del total de los registros, es decir, se hace una revisión de cómo es que la información que nos llega está alineada a la definición de homicidio intencional de la Clasificación Internacional de Delitos, y esto para efectos de asegurar su comparabilidad. También se hace una validación respecto de las desagregaciones del sexo y de la edad principalmente, que son las desagregaciones que recibimos mayormente. Y finalmente se hacen ajustes de series temporales, sobre todo en aquellos casos en los que hay cambios de fuentes de información o hay ajustes metodológicos. Se pueden hacer algunos ajustes de esas series temporales para no perder pues la trazabilidad del dato. Y finalmente todo este esfuerzo nos lleva a que se reporte pues a Nueva York, a Naciones Unidas en Nueva York, a la base de datos global, digamos, de todos los indicadores de la Agenda 2030.
Para la región tenemos que decir que pues tenemos bastante información en comparación con otras regiones, al menos para el periodo que comprende 2016 a 2018 contamos con datos para los 33 países, al menos con un dato, para los 33 países de América Latina y el Caribe, más los 2 países de Norteamérica, y mayormente recibimos datos del sistema de justicia penal, a excepción de algunos países que nos reportan datos del sistema de salud. Bueno, aquí en la pantalla ven ustedes la tasa de homicidios por regiones. Esta gráfica la sacamos de los datos que recibimos a través de justamente la CTS y que están disponibles en el portal de datos de la UNODC. Y bueno, como ven ustedes aquí, la tasa pues más alta corresponde a las Américas consistentemente desde 1990, con algunas fluctuaciones ahí, que tenemos 16 más o menos, y la más baja me parece que era 14.4 por ahí en 2007, pero en realidad se ha mantenido pues al alza más o menos, como ven ustedes ahí, entre 16 y 18. Algo que queríamos aprovechar esta presentación para pues platicar con todos ustedes, porque es una duda frecuente que recibimos a través de diferentes vías, es cómo es que se compara la clasificación internacional de delito, el estándar global, con el protocolo de Bogotá que ha sido difundido en la región. Y bueno, en esta tabla ponemos algunos de los elementos que digamos, son distintos entre la clasificación internacional y el protocolo de Bogotá. En ambos marcos de referencia, la unidad de registro es la víctima. Sin embargo, tenemos una diferencia importante en cuanto a la definición. En la definición de la clasificación internacional de delito, como había yo descrito hace algún momento, se consideran los elementos objetivos, subjetivos y de legalidad y se excluye aquellas muertes causadas por conflictos como guerras y las muertes causadas por policías. En el protocolo de Bogotá se incluyen esas muertes, se contabilizan. Y aquí, bueno, cuando la clasificación internacional estaba en proceso de desarrollo y hubo una consulta prácticamente en todos los continentes y con expertos de diferentes perfiles, algo que se discutía era la importancia de poder entender el homicidio de manera diferenciada. Es decir, tenemos una sumatoria, sí, pero como señalaba, tenemos que conocer diferentes características específicas respecto del contexto, porque esa es información clave para poder orientar mejor los esfuerzos para tratar de reducir el homicidio. Y por eso es que hay esta diferencia y bueno, la queríamos señalar para que todos ustedes conozcan cómo es que conviven estas, digamos, marcos de referencia. Respecto también de las variables de desagregación, como ustedes observaron, la clasificación internacional define algunas variables de desagregación y define específicamente qué categorías considerar, mientras que el protocolo de Bogotá presenta más variables de desagregación, pero no define las categorías específicas que habría que considerar dentro de cada una de esas variables. La clasificación analiza la completitud de la información desagregada, mientras que el protocolo de Bogotá establece un umbral arbitrario. Bueno, no sabemos cómo se definió este umbral, que es de 10%, como un límite para analizar la información desconocida. Respecto de la convergencia entre distintas fuentes, del lado de la clasificación se analiza el grado de consistencia entre distintas fuentes y del lado del protocolo de Bogotá se establece un límite de la discrepancia de estas fuentes. En cuanto a los mecanismos de verificación y validación, bueno, en la clasificación promovemos la capacidad, promovemos que las autoridades mejoren sus capacidades para registrar mejor este delito, y el protocolo de Bogotá promueve la participación de la academia y la sociedad civil. En ambos marcos de referencia buscamos que haya la mayor difusión de los datos oficiales con la mayor desagregación posible. Y respecto de la periodicidad y oportunidad del dato, bueno, desde la clasificación internacional buscamos que haya una publicación anual de la información, porque sabemos de la complejidad que hay detrás de este tipo de registros, y en el protocolo de Bogotá se
recomienda que haya una difusión semestral al menos. Bueno, ya voy terminando, solamente compartirles que hace algunos años la oficina llevó a cabo una evaluación de la calidad de los datos de los homicidios intencionales, considerando 5 criterios: su comparabilidad, su completitud, su oportunidad, la consistencia interna y la consistencia externa. No me voy a detener en esto, el estudio está disponible, es un anexo del estudio global de homicidios, pero solo les compartiré cuáles fueron los resultados de esa evaluación para nuestra región. El 90% de los países fue calificado como alto, el 25% como medio y el 22% fue calificado como bajo, y el 33% no pudo ser calificado. La idea de esta evaluación pues fue solamente poder tener un acercamiento a dónde se puede orientar el esfuerzo para mejorar este registro. Todavía tenemos bastantes desafíos, como ustedes saben. En muchos países se recolectan estos datos, nos falta trabajar en la comparabilidad, pero sobre todo nos falta trabajar en la desagregación de la información, que como hace un momento señalaba es clave para poder orientar mejor los esfuerzos para reducir este fenómeno. Nos parece que la clasificación internacional de delitos pues nos da una guía bastante clara al menos de por dónde comenzar a estandarizar la información, y no solo entre países, sino también dentro de un mismo país, entre las distintas instituciones que sabemos, no solo del sistema de justicia penal, sino también de salud, recogen datos, y que a veces pues cuesta trabajo pues ponernos de acuerdo en cuál es el dato que tendría que utilizarse para hacer el reporte global. Y de hecho, en un momento más vamos a tener la participación de Perú, que justamente con don Aníbal Sánchez, que justamente están en ese proceso de armonizar su estadística para poder pues fortalecer la metodología y poder reportar el mejor dato posible, que sea sólido y que vaya, no sea pues puesto en tela de juicio, porque es metodológicamente claro y transparente cómo es que se recolecta la información, cómo se estima y por supuesto cómo se comparte. Y bueno, desde el Centro de Excelencia estamos en total disposición de acompañar los procesos que tienen que ver con la mejora de este dato. Y finalmente, como señalaba hace un momento, hacer alguna anotación especial respecto de los asesinatos de mujeres y niñas, feminicidio o femicidio. Este es un tema pues, prioritario para todos nosotros en la región. Desde las agencias de Naciones Unidas estamos haciendo múltiples esfuerzos para poder apoyar a los países en mejorar la información sobre este fenómeno, y pues tenemos un llamado también para armonizar nuestros esfuerzos y poder apoyarlos de la mejor manera. Si ustedes revisan el estudio global de homicidios que se publicó en 2019, que de hecho tiene 6 volúmenes, digamos, temáticos, y hay uno que tiene que ver con justamente la violencia contra las mujeres, encontrarán algunos de estos gráficos que describen los patrones de este tipo de fenómeno. Sabemos que en su totalidad la mayoría de los homicidios ocurre a hombres, pero cuando vemos en las desagregaciones el contexto en el que ocurren estos homicidios a mujeres, los que tienen que ver con la pareja o algún familiar cercano tienen un mayor porcentaje. Como ven ustedes ahí, el 64% de las mujeres son víctimas de un homicidio por parte de su pareja o un familiar cercano. Y si vemos la desagregación de los homicidios relacionados con la pareja, el porcentaje sube aún más, con un 82%. Y bueno, en las Américas tenemos la segunda tasa de asesinato por una pareja íntima, otro miembro de la familia, solo después de África. Y aquí la preocupación es cómo mejoramos esta medición. Y estamos haciendo un esfuerzo colaborativo también desde Naciones Unidas con ONU Mujeres y con varias agencias. UNFPA también está acompañando el proceso. Hemos estado en discusiones también incluso con nuestros colegas del PNUD, y tenemos la tarea de generar una pues, guía metodológica, unos lineamientos metodológicos que nos permitan fortalecer la medición de este fenómeno. La clasificación internacional de delito ya tiene 3 variables de desagregación prioritarias que nos ayudan a entender este fenómeno de la mejor manera, como sabíamos, pareja íntima, miembro de la familia, y también en la motivación, homicidios que hayan sido ocasionados por causas de género.
pero la discusión es si esto es suficiente para poder tener una mejor medición o si tenemos que hacer un marco específico, y estamos en ese proceso de generar este marco específico y estamos comenzando con la realización de una consulta global. La consulta global se comenzó en abril. Hasta ahora hemos recibido respuestas de varios países, no solo de esta región, es una consulta global de todas las regiones. Aquí del lado derecho, bueno, tienen ustedes el código QR, donde está disponible toda la información de esta consulta global. Les invitamos a participar. Es prácticamente con llenar un formulario en el que estamos analizando cuáles son las variables que nos ayudarían a medir mejor este fenómeno, pero sobre todo también entender la factibilidad de recolectar esta información con el apoyo de todos ustedes. Tenemos una discusión pues, muy interesante respecto de si solo medir feminicidio o ampliarlo a entender el fenómeno desde el homicidio, que nos permite recabar información pues, mucho más amplia, porque además sabemos que bueno, también puede ser más oportuna porque se determina como feminicidio mucho más posteriormente en el proceso. Pero estamos en esta consulta y pues sabemos que en esta región hay mucho interés y por eso queríamos aprovechar esta oportunidad para compartirlo, y de verdad les invitamos a participar. Y creo que, bueno, hasta aquí mi presentación y muchas gracias, Gloria, y atentos a contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias a ti, Salomé. Les dije que Salomé nos traía las tendencias y también nos traía retos, oportunidades, y nos deja con tarea para esta comunidad. Una nota, somos más de 400 personas en línea. Entonces, quiero que recordemos de registrarnos, porque hay muchas preguntas que tienen que ver con las presentaciones, las herramientas, todo el conocimiento, ya sea en inglés, en español. Recuerden seguir en el chat y registrarse, porque ahí en ese espacio van a encontrar todo el material de nuestra capacitación, de nuestra serie de capacitaciones de medición del ODS 16. Tal y como nos anunciaba Salomé, llega el momento de compartir las experiencias desde la práctica, y nuestro país invitado es Perú en esta mañana, en esta primera parte de esta conversación, y qué mejor que nos acompañe el señor Aníbal Sánchez, subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI, en Perú, y me complace darle la palabra y el espacio para que nos comparta desde la práctica las reflexiones y los retos para mejorar la medición del homicidio intencional. Señor Aníbal Sánchez, el escenario es suyo. Muchas gracias, muy buenos días con todas y todos. En primer lugar, agradecer por la invitación a esta capacitación regional para medir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas en América Latina y el Caribe. Un gusto de compartir y un saludo del Instituto Nacional de Estadística e Informática para hacer un breve recuento de lo que hemos ido trabajando en esta última década sobre los homicidios en el Perú, que nosotros hemos agregado esa palabra tan especial, contándolos uno a uno. Es una breve presentación que traigo acá y está referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la problemática de la tasa de homicidios en el Perú, a la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, la metodología que aprobamos primigeniamente para este trabajo y una propuesta para una mejora metodológica. Pero no quisiera iniciar esto sin destacar que el Perú, tan igual que como todos los países, estamos muy comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un esfuerzo por el seguimiento y monitoreo de los indicadores de ODS en esta visión 2030 y especialmente en el Objetivo 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, promoviendo pues sociedades pacíficas, inclusivas, para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y construyendo a todo nivel instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Este Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene 12 metas, 23 indicadores, y en el Perú hemos podido embarcarnos en un proceso de construcción ya de 14 indicadores. Tenemos 61
subindicadores y estamos en proceso de construcción de 9 indicadores. Es decir, tenemos un proceso de mejora continua que tratamos de ir impulsando hacia adelante. En términos de todos los ODS, el Perú ha logrado construir más del 50% de los indicadores de desarrollo sostenible que están en un sistema en línea que ustedes pueden entrar en la página web de la institución. Este dato que está referido a la meta 16.1, reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo, muestra la tasa de homicidios dolosos en el Perú por cada 100.000 habitantes y su tendencia en los últimos años, desde el año 2011 hasta el año 2018, hay una ligera tendencia creciente y esta información se desagrega a nivel de todas las regiones del país, incluso a nivel de provincias y a nivel de distritos, que son las divisiones político-administrativas menores. Esta tasa de homicidios nos observa que si bien el promedio nacional nos muestra 7,6 muertes por cada 100.000 habitantes, hay regiones del Perú donde las tasas son bastante elevadas, como Madre de Dios, que llega a 35 muertes por 100.000, o la provincia constitucional del Callao, Tumbes, el departamento de Lima, La Libertad. Entonces, en este proceso hemos logrado construir esta serie hasta el año 2018 y estamos dando pasos para poder mejorar esta problemática. Sin embargo, quisiera hacerles un breve recuento de que hace 10 años atrás en el Perú teníamos un serio problema con las cifras de homicidios. En realidad teníamos 2 cifras, una que publicaba la Policía Nacional del Perú y otra que publicaba el Ministerio Público. Y haciendo un recuento de estas cifras en la década pasada, uno puede observar cambios bruscos en la tendencia del indicador. Es probable que esto haya sido acompañado por una intersección de conceptos y definiciones que haya hecho más que duplicarse entre el año 2004 y 2005 esta tasa, es el número en primer lugar de denuncias de delitos en la Policía Nacional, y luego el Ministerio Público también utilizando las denuncias que se registraban en todas las fiscalías del país, tuvo una tendencia impresionantemente creciente a lo largo de la década. Y sin embargo, teníamos una gran preocupación. Existía un aumento de las denuncias, pero no el aumento de las víctimas realmente. De tal manera que nos planteaba ya un reto de poder saber cuántas víctimas realmente hubieron por homicidio en el país. Y esto nos llevó a tener una tasa de homicidios que superó las 24 muertes por cada 100.000 habitantes, que era una tasa que publicaba el Ministerio Público, y la otra tasa que publicaba la Policía Nacional, que se ubicaba en 9,4. ¿A quién le creemos? Fue un problema central en el país que dio lugar, evidentemente, a la creación de un comité estadístico interinstitucional de la criminalidad que el gobierno peruano impulsó a efectos de estandarizar en base a una metodología uniformizada este proceso de medición de los homicidios en el país. Este Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que fue creado con un decreto supremo, está presidido por el Instituto Nacional de Estadística y lo conforman representantes de todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario. Y se adoptó en realidad un concepto que define el homicidio doloso como toda muerte vinculada o asociada a hechos delictivos dolosos o producto de hechos delictivos dolosos. Y en este esfuerzo se estableció un profundo proceso de recojo de información a efectos de censar a todas las víctimas que fueran de alguna manera afectadas por estos hechos. El INEI en esos tiempos, estoy hablándoles hasta el año 2017, realizaba un censo en todas las unidades policiales del país y por tanto podíamos recoger a través de el recojo directo de la información del sistema de denuncias policiales, de los libros de denuncias directas o reservadas, de los libros de ocurrencias,
de las transcripciones, de los atestados, los informes policiales, todas las víctimas que hayan sido producto de homicidios o de hechos delictivos dolosos. De tal manera que este esfuerzo en sus inicios se orientó a tener un censo de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos registrados en todas las dependencias policiales y luego entrar en un proceso de contrastación con otras bases de datos, especialmente con aquellas denuncias registradas en el Ministerio Público, y en base a ese esfuerzo poder tener un número representativo de muertes violentas que nos permitiría calcular la tasa de homicidios en Perú. Es decir, nosotros metodológicamente partimos de un censo nacional de muertes violentas derivadas de hechos delictivos dolosos en todas las dependencias policiales, teniendo un marco censal que cubría todo el territorio nacional e involucraba a todas las comisarías y unidades de investigación criminal con sistemas automatizados de captura de información y sin sistemas automatizados de captura de información. Este censo permitía seleccionar una muestra representativa a nivel nacional que se contrastaba, se lograba comparar con las denuncias ingresadas a todas las fiscalías penales provinciales del país y que estaban concentradas en las bases de datos del Ministerio Público, y lo cual nos permitió un alto grado de asertividad, más del 90%. Una vez contrastadas estas víctimas, teníamos y lográbamos un gran sentido de asertividad que nos permitía identificar cuántos homicidios dolosos se habían registrado en el país. Esta metodología fue aprobada por todos los representantes de este Comité Estadístico Interinstitucional, de tal manera que esto permitió construir la serie desde el año 2011 hasta el año 2018. En el año 2018 utilizamos el sistema de denuncias policiales, que en realidad ya coberturaba una parte muy importante de las comisarías y unidades policiales del país, y además en la diferencia, aquellas unidades o comisarías que no tenían conexión automatizada por internet a los sistemas de denuncias policiales, el INEI hacía una visita a todas estas comisarías y unidades especializadas de tal manera que se lograba registrar todas las muertes violentas en ese ámbito, y al final, conjugada estas dos bases, nos permitió tener un número de registros que también contrastados con la información del Ministerio Público nos permitió identificar en el año 2018 2.452 muertes violentas dolosas ocurridas en el país, y que nos dio la tasa de homicidios de 7,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, este proceso, dado que ya no teníamos la posibilidad de acceder a todas las unidades policiales en forma física, en forma presencial, nos permitió formar un grupo de trabajo para una revisión de la metodología y un mejoramiento de la metodología, con todas las instituciones que administran justicia y otras instituciones nacionales que se fueron agregando, como el Ministerio de Salud, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Ministerio de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal, y también hemos logrado tener el acompañamiento del Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y el objetivo que nos planteamos de acá para adelante es revisar, mejorar y validar la metodología del recojo, el registro, la consolidación y la identificación y validación de las víctimas de muertes violentas asociadas a un hecho delictivo doloso, y tener la información con todas las variables disponibles por sexo, edad, el lugar de ocurrencia, las causas de muerte, etc. Asimismo, en este proceso hemos tratado de alinearnos a los lineamientos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el marco de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, que definen el homicidio como la muerte ilegal infligida a una persona con la intención de causar la muerte o lesiones graves. Y establece estos tres criterios que muy bien ha señalado Salomé,
y que nosotros en nuestro trabajo interno a nivel país hemos podido ir identificando en su objetivo, desde la muerte de una persona en forma violenta asociada a un hecho delictivo, el tema subjetivo, el tema de la intencionalidad, como la muerte intencional, dolosa, y cuando la gente pudo prever la muerte o lesión grave de la persona, y evidentemente el tema de la ilegalidad, que es la muerte tipificada en el Código Procesal Penal peruano, donde el homicidio intencional doloso y las muertes producidas a consecuencia de la comisión de un delito por homicidio o de otro delito doloso. Lo cual permite identificar en el caso peruano que no se incluyan las categorías muerte como resultado de actividades terroristas o las ejecuciones extrajudiciales, y se incluye al suicidio asistido o la incitación al suicidio conforme a lo contemplado en el Código de Homicidio del Código Penal peruano. Tenemos un calendario de actividades y pensamos que hasta la mitad del presente año debamos tener resultados que, lógicamente, una vez trabajados podamos compartirlo con ustedes y también recoger sus observaciones y sugerencias. Tenemos un conjunto de estrategias que hemos implementado en este esfuerzo. En primer lugar, conformar un equipo de trabajo interinstitucional que integre esfuerzos en forma coordinada, que salvaguarde el secreto estadístico, que permita identificar y disponer de las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. En segundo lugar, trabajar con data o con información nominada y codificada de todas las muertes consignadas en los registros administrativos de la Policía Nacional de Perú y otras fuentes complementarias de otras instituciones, preservando la confidencialidad e innominación de la información. En tercer lugar, en aquellas dependencias que no cuentan con un sistema en línea, se aplicará un formato de registro de muertes violentas derivadas de hechos delictivos dolosos debidamente estandarizados, que incluya aquellas que no fueron coberturadas con la información de los sistemas en línea de denuncias policiales. Finalmente, integrar, estandarizar, consolidar una base única de muertes violentas y este universo contrastarlo en la medida de lo posible, el universo completo o una muestra representativa con la base de datos de muertes violentas que están de alguna manera registradas en los principales actuados de las carpetas fiscales del Ministerio Público, e incluso contrastar con las bases de datos de otras instituciones como Medicina Legal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de tal manera de tener un consolidado plenamente identificado de todas las víctimas que han ocurrido en el país. Incorporar nuevos casos que puedan haberse presentado y denunciado en las diferentes fiscalías que tenemos en el territorio nacional. Finalmente, algunas conclusiones. Desde el año 2014, el INEI con este comité ha venido publicando a nivel nacional e internacional las cifras de homicidios del país bajo una metodología consensuada y aprobada, y es la única cifra oficial que observa y que presenta el país. Para el año 2018 se presentaron ciertas limitaciones de acceso irrestricto a la base de datos que permitan identificar a las víctimas en forma oportuna, de tal manera que nos ha obligado a entrar en este proceso de revisión metodológica. Y esta propuesta de mejora metodológica tiene el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del Centro de Excelencia, y utilizando, alineándonos al clasificador internacional de delitos con fines estadísticos. Y se realizará una recopilación de todas las muertes de los registros administrativos, principalmente de la Policía Nacional del Perú, complementando con los registros del Ministerio Público, del Ministerio de Salud y otras instituciones involucradas, e implementar un proceso automatizado para la obtención de una base de datos de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, y con ello poder calcular para el país la tasa de homicidios en este esfuerzo que seguramente va a requerir una mejora continua y que seguramente será sujeto de sus observaciones, sugerencias, recomendaciones que nosotros estaremos muy gustosos de escuchar hacia adelante. Este es un breve resumen del esfuerzo que estamos haciendo, un esfuerzo interinstitucional
y que esperamos que pueda servir en este proceso de capacitación regional que se está implementando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal, y muchísimas gracias por traernos desde la experiencia de Perú los avances, los retos y cómo seguir contribuyendo en esta conversación. A continuación vamos a tener un espacio para que ustedes puedan compartir sus inquietudes, preguntas, anotaciones a través del chat o a través de nuestro box de preguntas y respuestas. Mientras ustedes están dejando sus inquietudes y para que tanto Salomé como el señor Aníbal puedan compartir con nosotros algunas reflexiones adicionales antes de cerrar este primer bloque de la mañana de capacitación de hoy, nos gustaría pedirle a los y las panelistas si pueden abrir sus cámaras para que podamos tomar una fotografía y vayamos preparándonos para sonreír y dejar la impresión para el algoritmo y en la huella digital de nuestro encuentro de esta mañana. También les quiero pedir a las más de 470 personas que nos están acompañando que sonrían, así nos acompañan también y que piensen en esas preguntas que quieren. Aprovechemos que tenemos unos minutos más tanto a Salomé como al señor Aníbal desde Perú, que nos puede estar compartiendo algunas reflexiones adicionales a lo que ha sido su presentación. Quedo atenta, me confirman si ya, yo sé, Ellen, no tienes hoy la opción de encender la cámara, pero sí nos puedes dejar preguntas y también admiración de don Aníbal Sánchez desde Chile, saludos para... Si ya estamos listos con la fotografía, podemos avanzar en algunas preguntas y respuestas que nos llegan desde la audiencia y desde el público. El primer punto me gustaría que Salomé, te cuento que hay una pregunta que nos dejan, que es ¿cuáles son las implicaciones o complicaciones de medir en la región el homicidio de mujeres o feminicidio, teniendo en cuenta como dato desagregado por razones de género? Con los registros de la región de las Américas, ¿qué tanto es posible unificar la variable por razones de género? También, si es posible para ti, puedes atender esta pregunta mientras yo silencio a mi perro. Creo que no logré escuchar toda la pregunta y no la he visto. A ver, la ubico. Bueno, si entendí bien, era algo así como qué tan factible es unificar los registros. Pues para eso estamos trabajando varias agencias y lo que yo señalaba muchas veces es que es importante unificar esfuerzos para también evitar duplicidades. Muchas veces nos encontramos con la idea de crear un nuevo registro, crear un nuevo sistema y muchas veces tal vez en lugar de hacer un nuevo registro podíamos pensar en fortalecer los que ya existen y buscar que se amplíen las variables de desagregación para poder capturar mejor esos fenómenos. Creo que si entendí bien era por ahí. Gloria, creo que había otra pregunta, ya no sé, dice ¿qué estrategia se puede utilizar para armonizar la clasificación de homicidios partiendo de las diferencias de la clasificación por Código Penal? Si me permites, Gloria, nada más comento eso brevemente. Efectivamente, la clasificación internacional se basa en las descripciones del comportamiento y no en las definiciones de los códigos penales, porque si nos basáramos en las definiciones de los códigos penales, no habría comparabilidad. Si ustedes, por ahí ya vi que en el chat compartieron la clasificación, si ustedes le dan un vistazo a la clasificación y ubican en la sección 1 dónde está la definición de homicidio, van a ver un cuadro donde dice inclusiones y exclusiones, y ahí vienen las conductas que tendríamos que considerar dentro del homicidio. Esa es la primera estrategia, digamos, que tenemos que empezar a realizar para armonizar las clasificaciones de los homicidios en un país y, digamos, de cara a cara a la clasificación internacional.
cuando nosotros empezamos a difundir la clasificación con varios países, lo primero que hacemos es un mapeo a través de una tabla de correspondencia de los códigos penales con la clasificación internacional de delitos, justamente para poder agrupar las conductas en las definiciones que corresponden. Pero pues con mucho gusto podemos platicar y generar una reunión específica con la persona que nos preguntaba, que no se ve el nombre, pero si nos puede poner su contacto, con mucho gusto podemos continuar platicando sobre eso. Gracias, Gloria. No sé si ya se cayó tu perrito. Bueno, cosas que pasan en estos escenarios virtuales. Mi perrito empezó a ladrar porque también sigue con atención nuestra transmisión. Tengo una pregunta para el señor Sánchez, también desde Perú. 2. Por favor, entendí que los hechos terroristas no se incluyen en estos datos de homicidios. Si es así, ¿por qué? Y otra, que es, ¿cuál es la periodicidad de publicación de datos de homicidio? ¿Cuáles son los criterios de cierre y modificación de las bases de datos por cada periodo? También tenemos, vamos a dejar estas 2 preguntas, y si tenemos tiempo, nos sumamos algunas preguntas adicionales que tenemos en el chat y en nuestro textbook. Señor Aníbal, si nos puede compartir algunas reflexiones de estas 2 preguntas que nos han dejado. Sí, en realidad estaba leyendo también una pregunta de qué tipo de delitos se incluían en estos cálculos, y acá nosotros cogemos todos los delitos que están establecidos en el Código Penal peruano, pero que hayan derivado en una muerte violenta intencional. O sea, en ese escenario miramos el universo de todos los delitos. En cuanto al delito de terrorismo, nosotros estamos todavía en proceso de evaluación, estamos discutiendo metodológicamente cuál es lo mejor en este tema, que es un tema bastante neurálgico, e incluso en una discusión si los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y la policía también deben ser consideradas como homicidio. Entonces, este alcance estoy seguro que lo haremos de conocimiento una vez que tengamos concertado este proceso metodológico que identifique plenamente ello. Y en cuanto a la periodicidad en la publicación de los datos, nosotros hasta el año 2018 lo hacíamos pasado un año, ya teníamos el del año anterior. Ahora hemos tenido, repito, un proceso de revisión metodológica y estamos trabajando los datos 2019-2020 y esperamos este año 2021 y con ello tener cada año las cifras, una vez finalizado el año correspondiente, estas tasas de homicidios para el país. Yo me quedaría por ahí. Muchísimas gracias. Yo sé que tenemos muchas más preguntas en el chat, las vamos a recopilar y vamos a estar publicando también las respuestas y las reflexiones adicionales. Nos toca cerrar esta primera sesión porque tenemos más, así que le queremos agradecer muchísimo tanto a Salomé como al señor Aníbal por acompañarnos en esta primera parte y invitarles a que se queden con nosotros para poder seguir adelante con la agenda. Ahora vamos a dar paso a un nuevo sondeo. El sondeo que tenemos preparados para ustedes, y mis colegas pueden incorporarlo en la pantalla, tiene que ver con otra dimensión del análisis y medición de las metas del ODS 16, y tiene que ver con la percepción y las encuestas de victimización. Las encuestas de victimización tienen como objetivo determinar, los invitamos a poder dar clic en su elección para poder ver qué opinamos o qué conocimiento tenemos o qué contribución podemos hacer. Mientras tanto, y ustedes van contribuyendo y van haciendo clic en las respuestas que ustedes consideran, quiero saludar a, Rómulo desde México, Gabriel desde Bogotá, los tengo anotados, Ismael desde Colombia, también Pierina desde República Dominicana, Paraguay, que antes resaltaba Paraguay en mayúsculas porque hay equipo de Paraguay que nos están acompañando y desde diferentes instancias institucionales. También a Rogelio, quien nos acompaña desde Panamá, y a El Salvador, que también está presente en esta mañana. Mientras completamos y terminamos de pensar cuáles son nuestras elecciones para el sondeo,
quiero decir algo. Pelimón, Carlos, Nelly, Ángela, que ustedes nos traen algunas inquietudes en relación al registro de las capacitaciones y cómo poder dar seguimiento para completar las 7 sesiones. Información útil para ustedes va a estar compartiendo nuestra colega Luisa al final del próximo segmento. Así que quédense con nosotros. También he recibido una pregunta para Temístocles desde Costa Rica, pone un perrito, hola Temístocles, y quiero también mencionar que vamos a ver los resultados del sondeo. Alguien me preguntaba por mi correo electrónico, en un ratito ya lo dejo también en el chat. Si los colegas pueden compartir el resultado del sondeo, yo ya sé la respuesta. Excelente, el 50% de la audiencia acertó. Esta es otra comprobación de que los protagonistas y las protagonistas de la revolución de los datos en América Latina están hoy en esta mañana con nosotros. Ya somos más de 500 personas, cerca de 500 personas. Así que un aplauso para todos y todas y vamos a ver si podemos cerrar el sondeo para poder atender a nuestro próximo espacio. Volvemos a Luisa Sánchez Iriarte, investigadora de Delincuencia y Justicia Penal del Centro de Excelencia UNODC INEGI en México, para compartir otra vez las tendencias, las innovaciones, los retos y sobre todo que nos deja seguramente con tarea en torno a la medición del ODS 16.13 y el ODS 16.14. Vamos a hablar y llegó el momento de compartir las reflexiones y sumarnos en la conversación en torno a la victimización y la percepción de seguridad. Nos va a acompañar Luisa y también inmediatamente después de Luisa vamos a tener desde la práctica el país invitado que nos acompaña en esta mañana, que es Colombia, y Horacio Corral, director de Metodología y Producción Estadística, va a compartir también posteriormente a Luisa. Sin más preámbulo, Luisa Sánchez Iriarte, nuevamente el espacio es tuyo. Muchas gracias, Gloria, por esta amena moderación. Es mi turno de, aparte de ser su anfitriona en estas 7 sesiones, presentar acerca de estos 2 indicadores. Como bien decías, estos 2 indicadores se diferencian con el primero, ya que estos provienen de encuestas de victimización. Hoy hablaremos del 16.13 sobre violencia y el 16.14 sobre percepción de seguridad. Me encantan los resultados del sondeo, ya que esta diapositiva va a ser mucho más sencilla para explicarles un poco sobre qué son las encuestas de victimización. Estas son encuestas por muestreo de una población específica que tienen diferentes objetivos. El primero es, por supuesto, medir los niveles y las tendencias del delito, el objetivo 16.13, el indicador. El segundo sería el miedo al delito y la percepción de seguridad de la población, el 16.14, que ambos vamos a cubrir. También estima las características de las víctimas para así identificar grupos de alto riesgo y poder diseñar políticas mucho más focalizadas. También estima la accesibilidad del y la confianza en el sistema de justicia penal ligado con la cifra oculta del delito, que son aquellos delitos que no son denunciados ante alguna autoridad competente, que sería el indicador 16.31. De hecho, por ahí vi alguna pregunta si los registros administrativos se pueden comparar con la cifra oculta del delito y pues la respuesta es sí, ¿no? Hay que tener cuidado con qué definiciones utilizamos dentro de una encuesta de victimización comparados con el Código Penal y los registros administrativos. Una encuesta de victimización se enfoca principalmente entre 8 a 20 delitos, por supuesto que no cubre todo el Código Penal, tiene sus limitaciones, y se enfoca en delitos principalmente patrimoniales, económicos o contra la integridad física, pero también pueden incluir, por ejemplo, ciberdelitos o soborno. Del lado derecho pueden ver los 5 indicadores que se pueden medir a través de una encuesta. 16.13, 16.14, que el día de hoy vamos a hablar de ellos, también 16.31 y 16.51, y hay uno más que es el 11.72 sobre acoso físico y sexual. Sin embargo, bueno, pues por el enmarque de esta capacitación del objetivo 16 no lo vamos a cubrir, pero tenemos la disposición, herramientas metodológicas para también guiarles en la medición de este indicador.
La referencia obligada de herramienta metodológica para poder implementar encuestas es el Manual para Encuestas de Victimización de la UNODC y sirve como una referencia exhaustiva y contiene lineamientos para implementar una encuesta de principio a fin, desde identificar necesidades, desarrollar un cuestionario, trabajo de campo, análisis de información y diseminación de datos. Entonces, es una referencia obligada y en el chat mis colegas les van a compartir el vínculo. En relación a la disponibilidad de datos, tenemos dos fuentes principales, ¿no? En la primera es, en el Centro de Excelencia, creamos un atlas de encuestas de victimización, que es un repositorio documental de todas las encuestas o módulos especializados dentro de otra encuesta que se han identificado en el mundo a partir del año 2000. Es un repositorio documental. Podemos ver que hay un total en el mundo de 64 y 23 países se encuentran en Latinoamérica. Podemos ver que nuestra región está mucho más avanzada en la implementación, pero nuestro reto es la comparabilidad, la homologación de estas definiciones. Por otro lado, tenemos el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas, que bueno, ya lo explicó muy bien Salomé sobre esta encuesta, este cuestionario que se comparte con los países, y que a partir de 2018 incluyó una pestaña, la 7, sobre encuestas de victimización. Entonces, ahora los países ya tienen la oportunidad de poder compartir sus datos enmarcados en las definiciones de la clasificación internacional y pueden encontrar los datos en el portal de datos de nuestra sede de Naciones Unidas. Ahora bien, entrando al tema del indicador 16.1.3, que versa sobre la proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica y sexual en los últimos 12 meses, es muy importante definir estos 3 tipos de violencia. Entonces, vamos a cubrirlos. Tenemos 3 diferentes tipos de violencia: física, psicológica y sexual, y podemos ver que en cada una de ellas enmarcamos su definición dentro de la clasificación internacional. Por ejemplo, en violencia física, aplicación intencional o imprudente de la fuerza física sobre el cuerpo de una persona. Ahora, esta es una definición, pero necesitamos encuadrar ciertos comportamientos. Cuando ustedes como países reporten a la UNCTS, tendrán que considerar estos comportamientos: agresión grave, agresión leve, amenaza grave, robo con el uso de la fuerza, ¿no? Ahí se marca la violencia física. Esto para tener una mayor comparabilidad. En violencia psicológica hablamos sobre miedo o angustia emocional causada por el comportamiento o las acciones de una persona. Sin embargo, a nivel internacional todavía no existe un consenso sobre la definición precisa de lo que es violencia psicológica. Sin embargo, también para reportar este tipo de violencia, consideramos actos de intimidación, expresiones o palabras amenazantes, privación de la libertad, muy diferente a secuestro, daños a la propiedad privada y actos en contra de las mascotas, ¿no? Estos son los comportamientos. Y en violencia sexual es una definición un poquito más larga, que se enfoca en un acto sexual no deseado que puede ocurrir por diferentes circunstancias, con o sin violencia, por coacción, por fuerza, abuso o incluso situación de vulnerabilidad. Los actos que se consideran para medir en violencia sexual y reportar este indicador es violación con o sin uso de la fuerza, intento de violación, violación por presunción legal, que sería a menores de edad, entre menores de edad, y agresión sexual física. No llega al punto de penetración, pero son, por ejemplo, tocamientos indeseados, ¿no? Eso es agresión sexual física. Ahora, ¿qué preguntas podemos utilizar para medir estos 3 tipos de violencia? Les voy a dar solo algunos ejemplos de preguntas que podemos ver referenciados en la iniciativa BICLAC, que voy a hablar un poquito más adelante de ella, y también en el módulo DS16, que también se va a hablar de él en esta capacitación. Y podemos ver, por ejemplo, la pregunta sobre violencia física, ¿no? Es una pregunta descriptiva, en donde utiliza un lenguaje mucho más sencillo y descriptiva pues del comportamiento, ¿no? Para que la persona a la que le es preguntado entienda, ¿no? No se usan conceptos legales, sino descripciones como lo recomienda la clasificación. Amenazas, robo con violencia. En violencia psicológica tenemos solo un ejemplo de una lista larga que abarca la violencia psicológica, por ejemplo, que alguien haya hecho algo para asustarle o intimidarle. Y en violencia sexual tenemos estos 2 ejemplos de preguntas de violación
con fuerza, ¿no? Amenazándole, sujetándole, o sin fuerza, ¿no? Que podría ser que uno no se puede negar por estar bajo la influencia del alcohol o las drogas, ¿no? Muy bien, por supuesto la encuesta de victimización es la fuente principal y aquí muy importante y un mensaje que quiero que se graben es que hay que desarrollar 3 diferentes indicadores, uno por cada tipo de violencia, porque en sí las encuestas no miden los 3 tipos de violencia, a veces tienen más limitaciones, entonces son 3 diferentes indicadores. El total de la población que ha sufrido violencia física o psicológica o sexual, dividida entre el total de la población encuestada por 100. Es una tasa, una proporción. Y ahora, ¿por qué es importante medir la violencia? Bueno, todos sabemos que la violencia representa un gran desafío, ¿no? En varios aspectos de la vida del ser humano para la salud, la justicia, los derechos humanos, y las consecuencias no fatales, ¿no? A diferencia del homicidio, pues también son muy altas, ¿no? Hay lesiones, discapacidades, problemas para continuar trabajando, consecuencias de salud mental, de salud reproductiva y pues también la destrucción del tejido social, ¿no? En resumidas cuentas, la violencia, la presencia de violencia en una sociedad frena el desarrollo económico y social. Continuando con el siguiente indicador, el 16.1.4, sobre la proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia. Por supuesto, su fuente es encuesta de victimización. Y aquí tenemos una pregunta muy sencilla y muy directa que aborda directamente este indicador. ¿Qué tan seguro o segura se siente caminando solo o sola de noche por su barrio? ¿No? Esta pregunta debe hacer pues referencia al contexto fuera de la vivienda, pero en su barrio o en su zona de residencia. Es importante también definir qué es barrio y qué es zona de residencia, dependiendo también geográficamente hablando, ¿no? Por ejemplo, 10 cuadras a la redonda, quizás en una zona rural sin cuadras, ¿no? O sin manzanas, podríamos hablar de 15 minutos caminando alrededor de su vivienda, etcétera. Es importante definir este concepto. Y las respuestas tienen una escala de Likert tradicional, muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Y también hay una opción de no camino de noche por mi barrio o colonia, ¿no? No aplica. Y es muy importante que también cuando hagamos esta pregunta, enmarquemos a nuestro informante en un contexto de seguridad derivado de la delincuencia. Hay personas que pudieran tener miedo de salir de noche, por ejemplo, porque hay animales salvajes, quizás porque los caminos dentro de su vivienda están en malas condiciones o quizás porque tengan alguna discapacidad visual y tengan miedo de caminar en zonas desconocidas, ¿no? Entonces es importante enmarcar que es con respecto a la delincuencia. Y se agrega la frase de noche, que no está precisamente el indicador, pero porque la oscuridad es uno de los factores que las personas perciben como importante cuando nosotros evaluamos una situación si es peligrosa o no. No es muy común cuando vamos a una ciudad nueva, oye, ¿y es seguro salir de noche? No, es algo muy común. Entonces es importante agregar esta frase en nuestra pregunta, en nuestra encuesta de victimización. Y el método de computación es muy sencillo, es la suma del total de personas que se sienten seguras o muy seguras, caminando solas de noche en su zona de residencia, dividido entre el total de la población encuestada por 100. Ahora, ¿por qué es importante medir la percepción de seguridad? En primer lugar, pues es un indicador de bienestar subjetivo, ¿no? Esto quiere decir que afecta la forma en que un ser humano interactúa con su entorno, con su salud, con las personas a su alrededor y en consecuencia su calidad de vida. A mayor percepción de seguridad, mayor calidad de vida. También podemos identificar que la percepción de seguridad está muy ligada a diversas variables que nos ayudan a nosotros como diseñadores de política pública, de uso de la información, a saber si en ese espacio hay factores de riesgo presentes, delincuencia, presencia de grupos armados e incluso una baja confianza en la autoridad de justicia. Y bueno, como resumen, las personas más felices y más satisfechas tienden a ser más productivas y comprometidas con su comunidad, lo que resulta que a una mayor percepción de seguridad hay mayor desarrollo sostenible. Finalmente,
¿Qué ofrecemos desde el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia? Es asistencia técnica completa a los países para implementar una encuesta de victimización, por supuesto, basados en estos estándares internacionales. Del 2011 al 2021 hemos trabajado intensamente con 16 países de la región de Latinoamérica. Tenemos, por supuesto, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Paraguay, Costa Rica. Puedo nombrar pues varios más de estos 16. También Colombia, muy recientemente hemos trabajado con ellos, que nuestro colega Horacio nos va a compartir. También tenemos cursos presenciales y cursos en línea sobre encuestas de victimización. Hemos tenido la oportunidad de llegar a 1,200 personas de 50 países del mundo y 22 de Latinoamérica y el Caribe. Estoy segura que varios de ustedes han sido nuestros alumnos o alumnas en estos cursos presenciales. Así es que sigan contando con el Centro de Excelencia. Y como herramienta metodológica muy importante es una metodología regional que es la iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe, BICLAC, o para ayudarle a nuestros colegas traductores, Latin America and the Caribbean Crime Victimization Survey Initiative, LACSI. Entonces es una metodología regional que promovemos, que tiene estas bases metodológicas internacionales, ¿no? Los estándares, la clasificación, el manual, y ha sido adoptado y adaptado por 13 países de la región. Y también es una herramienta que mide estos 5 indicadores. Entonces, podría hablar muchísimo más de la iniciativa. Por favor, vayan a nuestra página web, tienen nuestro contacto y el Centro de Excelencia está más que a su disposición para poder acompañarles en este proceso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Gloria, y quedo atenta a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luisa. Las preguntas ya no demoran en llegar. Ya tienes bastantitas preguntas en el chat que te voy a pedir que mientras escuchamos la experiencia de Colombia puedas ir también respondiendo algunas de ellas, porque Perfecto. estamos bien avanzados en el tiempo. Es el momento, nos lo mencionaba Luisa, de escuchar la experiencia desde la práctica, desde el país invitado, Colombia. El señor Horacio Coral, director de Metodología y Producción Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia. El escenario es suyo para poder compartir sus reflexiones desde la experiencia práctica. Hola Gloria, muchas gracias y muchas gracias a Luisa por la introducción en esa presentación sobre la medición del ODS en Latinoamérica. Yo hoy quisiera presentarles precisamente como una experiencia de ese tipo de mediciones, encuestas de victimización, la experiencia precisamente del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, con la última encuesta que tenemos en este momento realizada, que es la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, con los resultados para 2020. Esto es una encuesta que el DANE viene realizando ya desde un muy buen tiempo, al menos desde el 2012 de manera ininterrumpida, salvo por un año en el que por unas cuestiones presupuestales y relacionadas con también la realización de un censo de población y vivienda no pudimos realizar la encuesta. Sin embargo, anualmente se viene realizando esta encuesta y midiendo precisamente los indicadores que mencionó Luisa relacionados con victimización, con percepción de inseguridad y muy recientemente también, como les voy a mostrar ahorita, también unos indicadores relacionados con acceso a la justicia, que es otro de los indicadores del ODS 16, y que al final de la presentación quisiera mostrarles algunos resultados preliminares que ya tenemos sobre esta medición, que es un poco novedosa para Colombia también en la medición de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana o la encuesta de victimización. Primero voy a empezar con unas consideraciones metodológicas sobre la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana que realizamos el año pasado, que publicamos este año. Primero, como les mencionaba, tenemos la inclusión, en este caso, de lo que nosotros llamamos el capítulo de problemas, desacuerdos, conflictos o disputas, que fue un capítulo orientado precisamente a poder medir de una manera mucho más precisa el acceso a la justicia, ese ODS 16, que también está incluido en el ODS 16. En este caso, el trabajo que realizamos para poder medir adecuadamente este ODS se hizo no solamente con el equipo técnico del DANE, con el que digamos tenemos un muy buen equipo técnico en el grupo interno de trabajo de Capital Social, coordinado por Diana Peña,
con quien hemos trabajado de una forma, digamos, muy juiciosa sobre los temas de victimización y sobre los temas de acceso a la justicia, pero también lo hicimos con nuestro Ministerio de Justicia aquí en Colombia, quienes pues, son los usuarios principales de esta información, precisamente para poder formular política pública relacionada con la disminución de las barreras al acceso a la justicia, y con el Departamento Nacional de Planeación, quien también había participado ya previamente en un ejercicio preliminar y previo también para medir el acceso a la justicia en Colombia, con una encuesta que también había realizado el DANE en el 2016, pero en ese momento había sido en la encuesta de calidad de vida, una encuesta también que está dirigida a hogares, pero que pues por la coherencia temática digamos, de los indicadores que se miden, se consideró que era muchísimo mejor retomar un poco la medición en el marco pues, de una encuesta de victimización, precisamente para poder afinar un poco estas mediciones. El módulo, pues lo que va a permitir es, específicamente para las personas mayores de 18 años, identificar los problemas justiciables que sufren, las decisiones que tomaron para tratar de resolverlos, identificar las barreras que puedan tener para el acceso a la justicia y pues eventualmente también mirar un poco cuáles son digamos, los obstáculos que están teniendo para la resolución de esos problemas o el surgimiento de lo que se podrían llamar necesidades jurídicas insatisfechas. Pero, sin embargo, otra consideración metodológica en específico de esta encuesta, de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana del 2020, tiene que ver con también digamos, las circunstancias particulares que tuvimos el año pasado para la recolección de la información. En varios países de la región, estoy seguro, también se enfrentaron a estos problemas. El primero es pues, relacionado con la necesidad también que hubo en su momento de disminuir la cantidad de personas en las calles y digamos las restricciones a la movilidad que sufrimos aquí en Colombia fueron bastante estrictas. Normalmente esta encuesta de convivencia y seguridad ciudadana debía realizarse en el mes de abril del 2020, sin embargo, pues atendiendo un poco las recomendaciones del gobierno nacional para reducir la movilidad, tuvimos finalmente que pasarla para que la recolección iniciara más o menos hacia octubre del 2020. Eso obviamente pues tiene algunas consideraciones también en materia pues de la subestimación de algunos indicadores, pero pues hemos hecho como unos ejercicios bastante importantes en ese sentido para tratar precisamente de corregir ese posible sesgo. Y por otro lado, también digamos, algo bastante importante en materia de las proyecciones de población. El DANE hizo el Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2018. Esta es la primera encuesta pues que tiene, al menos en materia de victimización, que tiene las proyecciones de población, los factores de expansión para la representatividad de la población total del país, calibrados e hechos con las proyecciones de población que pues surgieron de este Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. Ahora, y antes de pasar a los indicadores principales, quisiera como también contarles un poco cuál es el propósito, el objetivo pues, de esta encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, que es una encuesta pues, de victimización, que está además, digamos, inscrita en la iniciativa BICLAC que mencionó Luisa. Nosotros seguimos bastante, digamos, intentamos seguir con mucho juicio las recomendaciones que nos hacen desde la iniciativa. En ese sentido, eso es una encuesta que está dirigida a personas de 15 años y más, digamos, los capítulos en materia de victimización, el capítulo ya relacionado con acceso a la justicia es para mayores de 18 años, esto por una recomendación también que tuvimos por parte del Ministerio de Justicia, sugiriéndonos que era mucho mejor que lo hiciéramos para mayores de 18 años y por algunas experiencias internacionales que también tenemos en ese sentido. Lo que medimos en esta encuesta son los delitos relacionados con hurto, el hurto a residencias, el hurto a ganados semovientes, que esos son delitos que están, digamos, orientados específicamente a las zonas rurales, pero los hacemos también en las zonas urbanas debido a que pues hay como esa transición, ¿no? No es una división tan estricta en materia pues de las zonas urbanas y las zonas rurales. También tenemos las mediciones de los delitos de participación en riñas y peleas, que digamos es lo que está asociado también con los temas de violencia física.
y los delitos de extorsión o intento de extorsión a personas. Tenemos también, pues, medimos los indicadores de percepción de inseguridad y, digamos, la población objetivo es el total de la población de Colombia. Tenemos desagregaciones para el total de la población, para la población ubicada en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Tenemos indicadores específicos para 13 ciudades. Así podemos hablar de 13 ciudades individualmente y una bolsita de 28 ciudades que corresponde a las ciudades que se venían midiendo hasta el 2017. La muestra que tenemos en esta encuesta es, digamos, una de las más robustas también del DANE. Son 40.368 hogares y hacemos 129.709 encuestas para representar al total de la población mayor de 15 años en Colombia. Ahora sí, pasando rápidamente a los resultados principales en materia de victimización. Entre el 2018 y el 2019 hubo una reducción en la victimización. Recuerden que esa es la encuesta del 2020, pero nosotros lo que hacemos es preguntar por el año anterior. Entonces, en este caso, lo que vemos es que lo que nos respondieron los hogares, las personas en 2020, es que el 10% de las personas habían sufrido algún tipo de delito, de los que ustedes ven ahí abajo, a la derecha del principal indicador, que es el de victimización, que comparado con el indicador del 2018 representó una reducción de 5,5 puntos porcentuales en el total de la victimización. Ya por cada uno de los delitos específicos, entonces lo que vemos es que a nivel de hogares, el 1,8% de los hogares sufrieron algún tipo de delito relacionado con hurto de residencias. A nivel de personas, entonces el 5% de las personas mayores de 15 años sufrieron hurto a personas. El hurto específicamente puede ser el hurto de artículos personales y en diferentes modalidades. Eso significó también una variación de 2,2 puntos porcentuales con respecto al 2018, que estaba en 7,2%. Los otros tipos de delitos sufridos por personas son las riñas y peleas, que fue el 0,7% de las personas mayores de 15 años quienes estuvieron involucrados en este tipo de delitos o que fueron víctimas de este tipo de delitos. Y en extorsión o intento de extorsión fue el 1,3% de las personas mayores de 15 años. Ahora, hay una desagregación adicional, que son las personas que tienen vehículo. En este caso, entonces, lo que nos dijeron es que de las personas que tienen vehículo, el 6% sufrió o fue víctima de hurto a vehículo o alguna de sus partes, que comparado con el 2018 tuvo una reducción de 2,5 puntos porcentuales, cuando en 2018 había sido el 8,5%. Esto entonces es como el indicador principal de victimización. Lo podemos ver también a nivel de ciudades, como les mencioné en la parte metodológica. Podemos agregar esos resultados específicamente para cada una de las ciudades. En la anterior, no, perdón, en este caso entonces lo que vemos es que también la mayoría de las ciudades tuvimos una reducción que es significativa de los niveles de victimización, salvo en la ciudad de Cali, en donde pues por los intervalos de confianza lo que vemos es que la victimización se mantuvo prácticamente en los mismos niveles entre 2018 y 2019. En las demás sí hubo una reducción bastante importante. Ahora, otro de los indicadores que mencionó Luisa, pues que se puede medir a partir de las encuestas de victimización, es la cifra oculta, lo que nosotros llamamos también la tasa de denuncia, debido a que lo que nosotros les preguntamos es a las personas con respecto a los delitos que sufrieron, de los que fueron víctimas, cuántos de ellos fueron denunciados. Lo que vemos es que en 2019 únicamente el 30,2% de los delitos, el 30,2% de las personas que sufrieron algún tipo de delito lo denunciaron ante alguna autoridad. Esto con respecto a 2018, pues significa que hay una variación de 1,4 puntos porcentuales. La desagregación que ustedes ven ahí es que debido a que tenemos diferentes dominios geográficos, podemos entonces hacer la desagregación también entre zonas urbanas y zonas rurales. También podemos entonces identificar las razones por las cuales las personas no denuncian. En este caso, pues la principal razón, por ejemplo, hablando de hurto a personas, es que el 40,3% de las personas que sufrieron el hurto a personas nos dijeron que no denunciaron porque las autoridades no hacen nada. Entonces, ahí hay un dato bastante importante también en el sentido de cómo mejorar ese tipo de percepción de las personas con respecto a la efectividad de las autoridades para resolver los problemas o hacerse cargo de
los problemas que surgen a partir de la victimización. El otro indicador que tenemos también, que hace parte digamos, de los indicadores clásicos de las encuestas de victimización, es la percepción de inseguridad. En este caso nosotros tenemos 3 preguntas, ya les voy a comentar un poco cuáles son, pero pues hablando un poco, y como lo mencionó Luisa, nosotros veníamos realizando las preguntas relacionadas con la percepción de inseguridad en la ciudad o el municipio, hablando, digamos, de la percepción de inseguridad no solamente en el barrio, sino en la totalidad de la ciudad, en el municipio, en las zonas rurales del país. Y también preguntábamos también por la percepción de inseguridad en el barrio, ya como ese contexto más, digamos, fuera de la vivienda, pero más cercano, no del total digamos, de la ciudad en la que habitan, o de la vereda, que sería como el equivalente de los barrios en las zonas rurales. En este caso, nosotros en el 2020 lo que vemos primero es también que incluimos por primera vez la pregunta que mencionó Luisa, que era la percepción de inseguridad caminando solo, sola de noche en el barrio. En este caso, entonces, lo que vemos es este indicador. Por ejemplo, lo que nos están diciendo es que en el total nacional, el 4,4% de las personas mayores de 15 años se sienten muy seguras caminando solas o solos de noche. El 49,3% se sienten seguras. Mientras que el 22,5% se sienten inseguras, el 4,3% nos dice que se siente muy inseguro, y aquí, digamos, eso es un dato que es bastante revelador también, y es que el 19,5% de las personas nos dicen que nunca salen solos o solas de noche. Aquí tenemos la discusión también un poco sobre cómo interpretar estos resultados. Esto se puede entender como el nivel máximo de inseguridad, pero a la vez la encuesta, recuerden que se hizo más o menos hacia octubre del año pasado, y fue más o menos hacia esa época que también teníamos algunas restricciones de movilidad. Entonces puede haber como ese efecto, digamos, en los dos tipos de efectos, en materia de la percepción de inseguridad y las restricciones a la movilidad que se encontraban vigentes durante ese tiempo que se hizo la encuesta. Lo podemos ver también, en el anterior la habíamos agregado por las zonas urbanas y las zonas rurales, lo podemos agregar también según sexo. Lo que vemos es que claramente los hombres se sienten mucho más seguros que las mujeres caminando solos de noche. El 54,6% de ellos dice que se siente seguro, mientras que las mujeres es el 44,5%, lo cual es alto, pero sin embargo, al ver también la pregunta de nunca salen solos o solas de noche, pues hay una diferencia bastante importante. Las mujeres, que es el 24,6% de ellas las que dicen que nunca salen solas de noche, mientras que solo es el 14,1% de los hombres los que responden eso. Ahora tenemos las otras preguntas, como les había mencionado. Entonces, esa era la primera, sobre la percepción de inseguridad caminando solos o solas de noche en el barrio. Tenemos la siguiente pregunta, que es la percepción de inseguridad en la ciudad o municipio, hablando pues de la totalidad. En este caso, lo que vemos es que en el 2020 el 39% de las personas mayores de 15 años se sentían inseguras, que aquí lo que hacemos es agregar la proporción de las personas que dijeron que se sentían muy inseguras o inseguras. Y preguntamos también por las razones por las cuales se sienten inseguros. Esta presentación, digamos, como para cumplir un poco con el tiempo, entonces voy a pasar rápido por ella, pero lo que vemos principalmente es que tanto en las ciudades, en las ciudades, la principal razón por las cuales las personas se sienten inseguras es por la presencia de delincuencia común, robos o agresiones, que los ven también, que ocurren rutinariamente en las ciudades, lo cual pues es, digamos, algo que llama bastante la atención, porque no es, digamos, un caso tampoco que sea solamente percepción. Sin embargo, en los municipios, es decir, en las zonas rurales, la principal razón es por la información que ven los medios o escuchan en la calle, que también es digamos, una razón bastante importante en las zonas urbanas, pero le gana, digamos, al menos en materia de porcentajes, los que dicen que es por delincuencia común. Estos indicadores también se pueden calcular a nivel de ciudades, y lo que vemos es que al menos en la mayoría hubo una disminución. Sin embargo, también hubo algunas ciudades en las que hubo un aumento bastante importante. Cúcuta, en este caso, es una ciudad que es fronteriza y pues, digamos, fue una de las ciudades, es fronteriza con Venezuela, es la que se encuentra en toda la frontera, es el paso principal entre Colombia y Venezuela. Y eso puede también estar haciendo una influencia, en el sentido en el que en mucho digamos, lo que ocurrió, al menos durante el año pasado, es que la movilidad entre los dos países no se redujo tanto como uno esperaría, de acuerdo con las restricciones impuestas a la movilidad para evitar la propagación del COVID.
También tenemos la pregunta de inseguridad en el barrio Vereda, lo mismo. Aquí pues digamos, es bastante inferior la percepción de inseguridad en el barrio comparada con la de la ciudad, lo cual es también bastante esperable, digamos, es algo intuitivo. Las personas se sienten más seguras en los lugares que son más, en los entornos que son más cercanos a su vivienda, donde se mueven más rutinariamente. Solo el 20% de las personas se sienten inseguras, agregando la proporción de los que se sienten muy inseguros e inseguros, comparado con más o menos el 40% que era en la ciudad o barrio en 2020. Tenemos las mismas preguntas, las mismas razones para la percepción de inseguridad. Tenemos otras preguntas relacionadas también con la percepción de inseguridad en algunos espacios o lugares específicos, que también los podemos identificar para la encuesta. Y finalmente, digamos, una propaganda rápida sobre lo que fue la inclusión de las preguntas relacionadas con acceso a la justicia, que en este caso llamamos el capítulo de problemas, desacuerdos, conflictos o disputas. Teníamos más o menos 15 problemas justiciables por los cuales les preguntábamos a las personas si habían estado involucrados en alguno de ellos. Son 102 tipos de tipologías de problemas justiciables que nosotros los identificábamos a partir de unas encuestas que hacíamos bastante a profundidad con las personas. Hacemos la caracterización de cada uno de esos problemas. Hay un ciclo largo y un ciclo corto, en dado caso de que, digamos, las personas hayan tenido más de 2 problemas, de acuerdo con lo que nos hayan informado. Y lo que vemos, y aquí termino, es que al menos el 17,1% de las personas experimentaron al menos un problema, desacuerdo, conflicto, disputa durante el 2018 y el 2019, porque esta es una pregunta que se hacía para los 2 últimos años, es decir, desde el 2018 hasta el 2019. Entonces, el 17,1% de las personas mayores de 18 años nos dijeron que habían experimentado al menos uno de esos tipos de problemas, y rápidamente quisiera pasar para mostrarles este resultado, que es a las personas que nos dijeron que habían experimentado algún problema. Les preguntamos también si se había resuelto. Y en este caso, pues lo que vemos es que solamente el 21,9% de esos problemas que se presentaron entre el 2018 y el 2019 se solucionó, lo cual muestra también que no solamente hay un porcentaje alto relativamente de personas que están experimentando algún tipo de estos problemas, pero además esos problemas no se resuelven, y eso es, digamos, lo que muestra es que también una falta de efectividad bastante importante por parte de las instituciones para tratar, digamos, de atender esos problemas, o también de las personas, digamos, de encontrar los medios adecuados para tratar de solucionarlos. Entonces, esa es la presentación que quería hacer. Aquí termino la presentación, espero no haberme extendido mucho, y muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Horacio. Creo que, bueno, hay una conversación rodando, nos has traído muchísima información para poder procesar, y de cara a que tenemos poco tiempo ya nos vamos acercando al momento del cierre, pero falta un ratito. Les invitamos a que se queden unos minutos más. ¿Tienes preguntas, Horacio? ¿Tienes preguntas a través del chat? Hay una conversación rodando también en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece bien, y para poder dar espacio también a escuchar una experiencia de otro país, todas las preguntas las estamos contestando en esa sección de preguntas y respuestas, y las que nos falten, porque sin duda esto es una invitación a generarnos nuevas preguntas también, las vamos a ir respondiendo en el hub del ODS 16, pero sí, Horacio, toma nota porque hay muchas intervenciones. Y tú marcaste también, hiciste una mención al link con los censos y la utilidad del censo. Y esta pregunta nos la hicieron desde el panel anterior. Así que te invito a que puedas acompañarnos, y nosotras también vamos a poder escuchar y compartir un bonus track. Esto es la experiencia desde Honduras, que nos trae nuestra colega del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Tania Martínez. Tania Martínez, muy brevemente, si nos puedes compartir esa experiencia que ustedes desde el país han llevado adelante en clave de medición del ODS 16, el reporte, y también en clave de cuál fue el impacto y la utilidad, y cómo siguen utilizando esa innovación en conocimiento puesto a disposición de la acción. Tania, 2 minutos por favor, pero sí queremos compartir desde Honduras este abrebocas, que esperamos que en otro espacio podamos seguir compartiendo.
Sí, totalmente. Muchas gracias, Gloria. Felicitar por el espacio de esta iniciativa. Yo creo que nos estamos enriqueciendo en todos los países por compartir tantas experiencias lindas. Desde Honduras hicimos una iniciativa con el liderazgo de la Secretaría General de Gobierno, que es quien lidera el tema de los ODS, y el equipo regional de Infosegura. Hicimos un análisis súper práctico y muy importante para el país. Yo les voy a dejar en el chat el link para que ustedes puedan revisarlo y ojalá puedan retroalimentarnos y también mejorarlo y hacer también en sus países esta iniciativa. Este análisis abarca aspectos prácticos de los datos que disponemos en el país sobre el ODS 16, qué fuentes se pueden utilizar actualmente, qué proxies, las brechas que tenemos y las oportunidades para las autoridades responsables de la formulación de políticas y sobre todo para la aceleración de la aplicación de acciones que aporten al ODS 16. También en el análisis se propone un calendario probable para obtener información con brechas y los mejores mecanismos para recopilar los datos ya existentes bajo la estructura que tiene el país de información. Este análisis se hizo de manera conjunta, participativa, con diferentes organizaciones, tanto de la sociedad civil, empresa privada, academia, pero también, por supuesto, de las fuentes de información. Así es que yo les voy a copiar ahí el link para que ustedes lo puedan revisar. Hay una versión corta y es muy interesante. Participaron el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección de la Niñez, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Lo que quiero decir con esto es que es importante para el análisis de este tipo de ODS que tienen una interrelación con otros ODS, la participación activa de diversos sectores. Tuvimos un proceso de consulta, entrevistas, recopilación de datos y luego, por supuesto, hicimos una socialización de los resultados a las instituciones. Y de esto pudimos evidenciar, por ejemplo, que hay 3 grupos de fuentes de información que están asociados con otras áreas de la Agenda 2030, por ejemplo, con el tema de oportunidades económicas, con el tema de transformación institucional y, por supuesto, con el tema de paz, justicia, seguridad ciudadana y convivencia. Y en el caso de Honduras, pues surgieron muchas recomendaciones. Posiblemente sus países ya han habido avances, pero en el caso de Honduras, por ejemplo, está el énfasis en incluir todos los sectores, considerar fuentes no oficiales y un tema que aquí se mencionó, el tema de nuevas tecnologías, de innovación, pero también los temas de interoperabilidad. Ya Gloria encendió la cámara, esa es una señal. Solo queríamos mencionarle este ejemplo que fue muy lindo, muy práctico, lo realizamos rápidamente y en el caso de Honduras estamos revisando para que se pueda aplicar en otros ODS y así contribuir a la medición del avance de estas importantes iniciativas. Gracias, Gloria, y a todos los organizadores por este espacio. Muchísimas gracias, Tania. También te pido que te quedes mientras pasamos ya a la fase de cierre, por si hay inquietudes, si hay preguntas para ti. Bueno, de mi lado me toca agradecer muchísimo a todos y todas que estuvieron del otro lado siguiendo con muchísima atención esta conversación y compartiendo sus saludos, sus inquietudes. Como decía, es una conversación rodando. Estamos aquí los y las protagonistas de lo que denominamos en el Sistema de Naciones Unidas y desde PNUD la revolución de los datos, generar nuevo conocimiento para la acción, generar nuevo conocimiento para poder avanzar y potenciar esas agendas nacionales y regionales y sobre todo que se traduzcan en iniciativas, políticas públicas y planes que nos permitan llegar a las metas de la Agenda 2030 a la vez que no dejamos a nadie atrás. Quiero mencionar 2 cosas antes de pasarle la palabra a Luisa. Los jueves ya se han convertido en nuestros jueves de encuentros. Si tienen ganas de seguir en los temas, seguir en el ODS 16, nos recuerdo que esta tarde nuestro proyecto regional Infosegura tiene uno de los Data Acción, son nuestros webinars de los jueves a la tarde. En este caso va a ser perspectiva desde la recuperación para Latinoamérica, desde la gobernanza, la seguridad ciudadana, la justicia y la cohesión social. Si tienen ganas, se suman en la tarde a esa conversación. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que está detrás de escena, este equipo interagencial que nos disfrutamos tanto trabajando juntos de la mano con nuestros colegas de todas las agencias que somos parte de esta iniciativa, pero también con
nuestros socios institucionales en los países, así que muchísimas gracias, un especial agradecimiento a Honduras, Colombia y a Perú por acompañarnos este día, y les quiero de mi lado decir que les esperamos el próximo jueves a la mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias, Gloria Manzotti, les voy a compartir el correo ahora en un momento en el chat. Luisa, te doy la palabra para el cierre. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a todos y a todas por su asistencia en este primer webinario, por tu muy amena y alegre moderación, así como a nuestros panelistas invitados por compartirnos su experiencia. Recuerden inscribirse al Hub. Todas las preguntas que no fueron contestadas se contestarán ahí y los esperamos en la sesión 3, tráficos ilícitos y delincuencia organizada, el próximo jueves 6 de mayo en punto de las 9 horas México, y recibirán en sus correos electrónicos el vínculo de conexión correspondiente de parte del Centro de Excelencia. Muchísimas gracias y que tengan excelente día a todos y a todas. Hasta la próxima.